Una palabra desde el corazón del Padre. Hoy comenzaremos hablando de las diferentes etapas por donde David cruzó antes de que la promesa de ser rey se cumpliera en su vida. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, padre de David: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Después de la caída del rey Saúl, el Señor escogió a David para que éste fuera su sucesor. El profeta Samuel debió dirigirse a la casa de Isaí y buscar de entre sus hijos aquel a quien el Señor había seleccionado. El padre de David no lo tuvo en cuenta a él y presentó previamente a sus hermanos mayores, y ninguno de ellos había sido seleccionado por Dios. Insistió Isaí pues, preguntando acerca de quién más estaba en casa, hasta que finalmente recordaron a David, el pastor de ovejas. Fue allí donde Samuel, obedeciendo la voz de Dios, unge a David, y desde ese día el Espíritu de Dios se posa sobre David y comienza una etapa de formación para llegar a ser años después el rey que Dios había prometido que él sería. No fue algo instantáneo. Se necesitó pasar por cada una de estas etapas para formar en su corazón lo que él llegaría a requerir cuando se sentara en el trono. Esta primera etapa fue la etapa de pastor, y asocio esta etapa con los momentos de anonimato, donde otros no nos conocen, donde otros no nos ven. Ni siquiera su mismo padre Isaí consideró que David podía llegar a ser el escogido por Dios para ser el sucesor del rey. Es un tiempo donde Dios espera que tú en el corazón busques al Señor y tengas intimidad con Él. ¿Qué aprendió David en esta primera etapa? Aprendió a conocer el corazón de las ovejas. No de balde y sin ningún propósito, David era pastor. Apacentaba y cuidaba el rebaño de su padre. Y allí conoció características de una oveja que están muy relacionadas con el corazón del hombre. Si David era el instrumento que Dios quería colocar como rey en Israel, debía tener un alto grado de sensibilidad. Y Dios desarrolló esto en esta primera etapa. Supo cómo era una oveja, que era egoísta. Comía y después de que quedaba llena, pisoteaba la comida para que las ovejas que venían detrás no tuvieran con qué comer. Era terca, obstinada, testaruda, torpe, su visión de corto alcance, y esto le mostró a David que requerían un pastor que las llevara, las sostuviera, la cargara, las dirigiera, y que con su cayado y con su vara pudiera guiarlas hacia el lugar donde ellas necesitaban estar. De la misma forma, David aprendió que así Dios cuida de nosotros, y que muchas veces no nos damos cuenta que lo que Él está permitiendo en nuestra vida tiene como propósito formar rasgos del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Esta primera etapa de formación fue una etapa donde nadie conocía a David, pero Dios ya lo había visto y ya lo había escogido. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. En nuestras próximas cápsulas estaremos estudiando las otras etapas de formación en la vida de David. Recuerda, Dios quiere desarrollar en nuestro corazón sensibilidad por el otro, compasión, un alto grado de misericordia, porque esto será necesario cuando la promesa que Él nos ha entregado llegue a su cumplimiento. Esta ha sido una palabra para todos ustedes
desde el corazón del Padre. Una palabra desde el corazón del Padre.